Por favor, confirmar si se me escucha. Les agradecería bastante. Bien, muy buenas noches a todos y a todas. Para mí es una enorme alegría estar compartiendo este espacio académico con ustedes a razón de la celebración de estos 3 años de vida institucional de una de las entidades e institutos bastante importantes, no únicamente en América Latina, sino también en Iberoamérica. Me refiero a Latin Juris, este gran equipo liderado y conducido por mi gran amigo y destacado profesional Damián Armijos, de quien desde ya me doy mi enhorabuena y los mayores éxitos consolidados para estos años venideros. Asimismo, agradecerles a ustedes por conectarse a estas horas. Veo que es una jornada extenuante en materia académica y espero que las reflexiones que voy a compartir con ustedes sean de utilidad, ¿sí? El tema básicamente es analizar o reflexionar sobre las implicancias del género en el sistema penal. De pronto hacer dos salvedades o en todo caso dos preámbulos necesarios para que se me entienda correctamente esta exposición. La primera consiste en que las reflexiones de analizar las implicancias del género en el sistema penal se va a hacer no necesariamente desde el campo de la especialidad del derecho penal, toda vez que no soy especialista en dicho campo, respetando obviamente las especialidades, pero sí voy a procurar reflexionar cómo es que incide el género en el sistema penal desde tres orillas o de tres perspectivas, como son justamente los estudios del campo de los estudios feministas, el constitucionalismo moderno y la teoría del derecho. No voy a ahondar tampoco con bastante literatura al respecto, solamente quiero que se me tenga presente que son esas tres perspectivas de las cuales voy a abordar esta problemática de las implicancias del género en el sistema penal. La segunda puntualización tiene que ver de pronto con la metodología o la dispersión temática, que es sumamente sencilla, muy puntual. Lo primero que vamos a abordar es con justa proporción y necesidad precisar qué concepto de derecho voy a manejar, no únicamente para esta exposición, sino más o menos cómo es que he venido desarrollando algunos trabajos de investigación o conferencias. Es decir, explicarles qué concepto de derecho manejo para que se me entienda de la mejor manera posible. Lo segundo tiene que ver en situar básicamente el tema de las implicancias del género en el sistema penal, en qué tópico del constitucionalismo moderno se encontraría ubicado y así justificarlo, esta conexión, esta vinculación adecuada de estas reflexiones en el marco de esta constitucionalización del derecho. Y tercero, básicamente desprendiéndonos de las legislaciones comparadas como del Código Penal español, el Código Penal Nacional de Argentina y el Código peruano, podamos disgregar algunas reflexiones muy puntuales respecto a las implicancias de género en el sistema penal. Dicho esto, vamos con lo primero, que sería justamente el concepto de derecho. El concepto de derecho es necesario en estos tiempos, sí resulta ser muy necesario que cada profesional esté consciente de qué concepto o en todo caso bajo qué prerrogativa conceptual maneja respecto a esta categoría, ¿no? Porque de pronto vivimos en tiempos de algunas nebulosidades en el derecho, en las conceptualizaciones, en la interpretación tácitas, en cuestiones implícitas que de pronto no dan un norte correcto al derecho y que es muy necesario tenerlo presente o en todo caso no olvidarnos de esta categoría importantísima que es conceptualizar el derecho. A razón de algunas lecturas ya anticipadas, como seguramente ustedes también conocen, tanto de Herbert Hart, Ronald Dworkin u otras explicaciones sobre la conceptualización del derecho y que se han venido discutiendo a lo largo de varios tiempos y épocas,
y teniendo presente nuestros contextos de las sociedades en América Latina, como también parte de Europa, podría atreverme, quizás de manera irresponsable, aunque no lo creo, afirmar un concepto de derecho. Y diría más o menos el concepto de tal forma, ¿no? El derecho es un sistema de percepción, de recepción y discusión de valores y hechos, buscando la satisfacción de desigualdades mediante su lenguaje y función política. Vamos explicándolo un poquito de manera disgregada este concepto. Cuando me refiero a que el derecho es un sistema de percepción, básicamente lo que estoy dejando entender es de que el derecho no puede dejarse de identificar con los problemas sociales, culturales, políticos y económicos que existen en determinada sociedad, ¿sí? Sería un tema muy insular que únicamente se aborde desde la normativa, dándole espalda a la realidad. Es necesario que el derecho atienda a los avances tecnológicos, a los problemas económicos, sociales, políticos, etc. A eso me refiero cuando digo un sistema de percepción, un tema de identidad de realidades. Cuando digo un sistema de percepción, básicamente estoy concluyendo, o en todo caso enunciando, de que el derecho en sí, en tanto su lenguaje normativo, entiéndase producción normativa o interpretación, ¿sí?, que realizan las altas cortes, sean constitucionales o los órganos jurisdiccionales, no tienen en sí contenidos puristas, ¿sí?, exclusivamente de cada país, ¿no? Siempre van a tener contenidos periféricos, externos, para pensar el derecho, para producir el derecho. Y esto quizás lo explica con mayor profundidad y mayor talante el profesor Diego López Medina en su libro La teoría impura del derecho. La tercera categoría del sistema de discusión de valores y hechos, claro, el derecho es justamente también un sistema de discusión de valores y hechos en tanto y en cuanto que su flexibilidad al día de hoy permite dar una literatura de interpretación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no únicamente el derecho al día de hoy se puede entender como una categoría subsumible, ¿no?, sino más bien es una categoría que posibilita la interpretación, que posibilita bastantes aspectos para, de alguna u otra manera, permitir la progresividad del derecho a favor del ser humano. Estas tres tipos o estas tres categorías de sistema de percepción, recepción y discusión de valores y hechos tienen un acometimiento o una finalidad bastante, creo yo, necesaria, que es buscar la satisfacción de desigualdades. Esto que quizás se aproxima un poco con el tema de lo que se discute a partir de la literatura de John Rawls sobre la justicia, ¿no? ¿A qué me estoy aludiendo cuando se pretenda buscar la satisfacción de las desigualdades? Esa razón de no únicamente buscar de que no existan desigualdades materiales o formales, sino atender a cerrar brechas de desigualdades estructurales, ¿no?, de las cuales importa en demasía en estas sociedades contemporáneas que vivimos, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones de desigualdades estructurales sería el género, cosa que lo que vamos a abordar en unos minutos posteriores. Pero esta finalidad, sí, que se entiende de satisfacer desigualdades, se hace justamente a través del lenguaje y la función política. El lenguaje, entiéndase en sus dos extremos, ¿no?, el lenguaje normativo y el lenguaje interpretativo. Cuando me refiero por lenguaje normativo, no es más que la producción normativa que hace un ente competente, o en todo caso, como lo llamaría Ronald Dworkin, el famoso pedigrí, ¿no?, de las normas, la autoridad llamada a, es decir, la producción normativa, un ente legislativo, un ente ejecutivo, llamadas facultativamente por la Constitución o la ley que le confiere determinadas facultades. Y por el lenguaje procedimental, básicamente es los procesos interpretativos que se realizan tanto los órganos jurisdiccionales como también las altas cortes constitucionales. Finalmente, cuando aludo a la función política, no es nada menos que recordar que el derecho, a través de las decisiones judiciales, sea de una autoridad, valga la redundancia, judicial, administrativa o de distintos modos que tengan que ver con el tema jurídico,
siempre se otorgan mensajes a la colectividad para conducir o reconducir su conducta en determinados estamentos normativos o constitucionales. Entonces, explicado esto, me gustaría repetir el concepto de derecho para que así quede un poco más claro. Había dicho de que el derecho es un sistema de percepción, de recepción y discusión de valores y hechos que busca la satisfacción de desigualdades mediante su lenguaje y función política. Ya acabado con este punto, pasamos al siguiente, en ubicar en qué temática o en qué tópico de la constitucionalización del derecho se encontraría nuestro tema de reflexión en esta oportunidad. Para ello, en analizar de pronto los tópicos más importantes que creo yo destacar del constitucionalismo de derecho y de manera pertinente, son 5, no antes, de pronto para una mayor lectura profunda o en todo caso bastante sugestiva, yo le recomendaría este libro, El constitucionalismo de los derechos de Giorgio Pino. Es uno de los libros bastante interesantes que, bueno, a la fecha haya leído, de una lectura bastante sencilla, para comprender algunas cuestiones importantes que trae consigo los derechos fundamentales y el constitucionalismo. Entonces, ¿cuáles serían estos tópicos del constitucionalismo, del derecho? Básicamente, como les he mencionado, son 5. El primero tiene que ver con la lectura de los derechos fundamentales, ¿no? A razón de su concepto, reflexionar sobre los procedimientos de los procesos constitucionales o garantías constitucionales que hacen esfuerzos los estados para garantizar el contenido de los derechos fundamentales. Me refiero básicamente a los procesos de habeas corpus, a los de habeas data, amparo, cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos un primer tópico que refiere a la lectura de los conceptos y procedimientos de los derechos fundamentales. El segundo tópico tiene que ver con la transformación de los sujetos de derecho. Si superamos la lectura que existe de algunas cuestiones tradicionales, lo que al día de hoy tenemos que comprender o en todo caso reflexionar sobre este tópico de la transformación de los sujetos del derecho, tiene que ver necesariamente que la titularidad de los sujetos de derecho no se puede entender respecto al hombre en abstracto, el hombre general, y que por cierto, cuando digo hombre me estoy refiriendo a varón y mujer. Entonces, no podemos entender la titularidad de los sujetos del derecho a un hombre abstracto, a un hombre en general, sino más bien estamos refiriéndonos a un hombre en específico, un hombre concreto, un hombre según su posición social. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más, ya van a ver por qué. El tercer tema tiene que ver con la proliferación de los derechos fundamentales. Lo que quizás en crítica del profesor Juan Antonio García Amado sería la hiperinflación de los derechos fundamentales. Aquí cabe preguntarnos o reflexionar si las categorías de derechos fundamentales que tenemos al día de hoy, de pronto pensar si realmente merecen ese estatus de derecho fundamental, si realmente cumplen con las exigencias de un contenido moral de trascendencia jurídica para que se constituyan derechos fundamentales. De pronto, resumiendo en una pregunta un poco más sencilla, ¿los derechos fundamentales al día de hoy que tenemos son derechos fundamentales adecuados, existentes de manera correcta? Entonces, a razón de ello, nos permite justamente hablar de un cuarto tópico, ¿no?, sobre la vinculación entre el derecho y la moral. Resumiendo bastante literatura al respecto que puede existir, lo que consiste, digamos, a modo de síntesis, es que los principios y valores vienen a ser incluidos o en todo caso considerados en la producción normativa y en la interpretación jurídica. En esta última categoría tiene que ver mucho de que estos principios y valores y derechos fundamentales sirven como criterios de corrección. Perfecto. Y un quinto tópico tiene que ver con la tensión que existe entre constitucionalismo y la democracia o el régimen democrático. Aquí hay pues muchas cosas que analizar y de la cual yo recomiendo la lectura, por ejemplo,
de Jeremy Waldron, Acuerdos y Desacuerdos, publicados en Marshall Pons, o en todo caso las lecturas exquisitas y bastante críticas, si es que pensamos, por ejemplo, en Colombia con el profesor Uprimi, o en Argentina con el profesor Roberto Gargarella, ¿no? Entonces, a partir esos estudios o esas disquisiciones bastante interesantes parten de pronto de una pregunta bastante general, ¿no? Si es posible que la Constitución pueda limitar al poder en un régimen democrático, este último que se rige bajo las reglas de la mayoría, ¿no? Y de pronto, para ser un poco más didáctico este punto, viene en este versus de que cuando Ronald Dworkin se refería a los derechos fundamentales como cartas de triunfos frente a la mayoría, es decir, que los derechos fundamentales son objetivos que tienen que cumplirse y no ceder frente a las mayorías, de pronto entra en contraproducencia con la misma democracia, puesto que ésta seguía bajo la regla de la mayoría. Hasta ahí lo dejamos quizás como explicaciones cortas, explicaciones sugestivas, para que de pronto a quienes les interese podamos ahondar un poquito más ya de manera pertinente fuera de esta disertación. Entonces, dicho estos 5 tópicos, cabría preguntarnos en qué escala o en qué tópico se encuentra el presente tema, ¿no? El presente tema se ubica necesariamente en el segundo tópico, que refiere a la transformación de los sujetos del derecho. ¿Por qué? La transformación de los sujetos del derecho tiene una bastante producción interesante a razón de Norberto Bobbio, que se refiere como los procesos de especificación desde el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, de pronto volvamos a la idea, ¿no? Cuando se dan las diversas declaraciones del hombre ciudadano y diversas declaraciones en su momento histórico, se referían a un hombre en general, ¿no? Se referían a un hombre quizás en abstracto, mas no se individualizaba un hombre en específico según su posición social, según su quehacer diario en sus circunstancias específicas. Y aquí me explico de manera un poco más aterrizada. ¿Cuál serían justamente tener en cuenta un hombre según su posición social, según su cuestión específica? No únicamente sucede en el caso peruano, sino también en América Latina. ¿Cuál es, por ejemplo, el tratamiento diferenciado de los derechos fundamentales de la mujer? ¿Sí? En el caso peruano, por ejemplo, tenemos una legislación de la 3036-4 que regula justamente los tipos de violencia, el procedimiento, etc. Tenemos políticas sociales públicas abocadas al tratamiento de la violencia contra la mujer, instituciones que derivan del Ministerio de la Mujer de manera descentralizada, como los centros de emergencia mujer, y bueno, diversos aspectos que hacen ver que la titularidad de un sujeto de derecho corresponde a un trato diferenciado en los derechos fundamentales. Pero no únicamente en este sector, sino también en el sector, por ejemplo, de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, que bien lo ha explicado justamente mi gran amigo y profesor Eduardo Yudga de Argentina en la ponencia anterior el día de hoy. Como también el tratamiento diferenciado respecto a la población vulnerable de las personas con discapacidad y entre otros. Bien, entonces ahí podemos ver justamente este gran cambio del tratamiento de los derechos fundamentales a razón de la titularidad del sujeto del derecho según su posición social que se desarrolla en determinadas sociedades determinadas. Ya ubicado nuestro tema en el marco del constitucionalismo del derecho, vamos a empezar justamente estas reflexiones de pronto de los estudios legales críticos como nos puede proporcionar la sociología crítica del derecho al sistema penal, ¿no? Es innegable de que el sistema penal tiene un grave problema de legitimidad, ¿sí? De legitimidad, no me refiero al de legalidad, de legitimidad, a razón de que es un sistema de pronto fragmentario, selectivo, y que muchas veces a través de sus reformas en el ordenamiento penal propiamente, antes de procurar solucionar un problema, ha reproducido el conflicto. Y entre otras cuestiones que inciden en esta carencia de legitimidad, pero no únicamente tiene un aspecto negativo o crítico el sistema penal,
desde esta postura desde la sociología crítica, sino también se reconoce una posición positiva del sistema penal. ¿En qué sentido? En reconocer que el sistema penal tiene consigo el máximo esplendor o la máxima responsabilidad del control social. Entonces, a razón de estos dos signos, negativo y positivo, cabe justamente ya plantear dos preguntas bases que nos van a permitir reflexionar en los minutos que nos resta. Lo primero es preguntarnos si realmente el sistema penal es una herramienta útil para satisfacer los intereses o finalidades del género o los estudios del feminismo. Perfecto. Y la segunda pregunta tiene que ver si es que a través del sistema penal, en estricto sensu, las modificatorias que se pueden realizar en el ordenamiento penal de cada estado pueden lograr disminuir las brechas de género. Me refiero a brechas sociales, brechas de desigualdades, brechas de violencia de género, feminicidios, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces estas dos preguntas nos van a permitir ser base o sedimento para las reflexiones que quiero compartir, o en todo caso voy a desencadenar a partir de este punto. Para continuar, hay que tener presente que todo sistema jurídico, ¿sí? Que todo sistema jurídico crea identidades respecto al ser humano desde su lenguaje normativo e interpretativo. Repito, todo sistema jurídico crea identidades del ser humano desde su lenguaje normativo e interpretativo. El sistema penal, al igual que de pronto, digamos, otros sistemas, crean identidades, sí. En este caso, el sistema penal crea una identidad de género desde su tutela y cautela de la mujer, desde su ordenamiento penal, sí. Pero no únicamente desde el aspecto de la acción, sino también desde la omisión. Es decir, puede ser que dentro de las reformas penales que existen en todos los estados de América Latina pueda considerarse estos problemas estructurales que trae consigo los estudios feministas o el género propiamente, como también puede ser omitido o guardar silencio el ordenamiento penal en los ajustes en la interpretación de los órganos jurisdiccionales o en las consideraciones para la producción normativa. Bien, en ambos casos, sea de acción u omisión, el sistema penal crea una identidad de género. ¿Y esto por qué es importante precisarlo? Necesariamente es importante porque amerita exigir o en todo caso colocar como una demanda al sistema penal, a la ciencia penal, de que ésta no únicamente esté dedicada en exclusividad a pensar los problemas sociales o la conducta de un ser humano en sociedad estrictamente desde la teoría del delito, es decir, pensar netamente que la conducta de Mengano o fulano si es típica, antijurídica o culpable. Creo que la ciencia penal moderna pasa un poco más allá de pronto estas teorías clásicas, que sí resulta importante, pero que de pronto nuestros problemas de las sociedades contemporáneas demandan un mayor esfuerzo de comprensión, de resolución, sobre todo a lo que diría el profesor Iván Meini, profesor principal en la Pontificia Universidad Católica, sobre la funcionalidad de la dogmática penal, y que, por cierto, a propósito de ello, tiene un gran artículo en este libro de los métodos feministas en el derecho, ¿sí? Si no me equivoco, está liberado gran parte en internet, que está coordinado por la profesora Marisol Fernández y Félix Morales. Ahí pues pueden encontrar justamente sobre la funcionalidad de la dogmática penal vinculada a la cuestión del género, ¿no? Entonces, retomando este punto, es que entender que el sistema jurídico crea identidades hace justamente pensar que el sistema penal también tiene esa posibilidad, ¿no? En este caso, de crear una identidad de género. Dicho esto, podemos de pronto arribar a una preconclusión, por decirlo así, que las implicancias de los estudios del género feministas
Me refiero a los procesos realmente racionalistas, no los procesos de pronto de protestas sociales que muchas veces van en contraproducencia o no tienen fundamento racional al día de hoy, han generado grandes transformaciones en el sistema penal, ¿sí? No únicamente desde la valoración normativa, es decir, a nivel de interpretación, sino también ha implicado en la producción normativa quizás en el aumento de penas, reducción de penas, un tratamiento distinto, etc. Pero esta es una situación innegable donde el género ha incidido en el sistema penal y este ha respondido adecuando de modo quizás adecuada, errada, etc., al tema del género. Esto, al fin y al cabo, podemos considerarlo sin crear un espacio de discusión innecesaria o en todo caso una nueva corriente que no es mi idea en el derecho penal, en tanto que no es mi especialidad tampoco, pero sí hay varios autores que consideran que esta transformación en el sistema penal tiene que ver en entendimiento como un derecho penal posmoderno, algo de lo que sucede en el campo constitucional, que muchos se rasgan las vestiduras por saber si es neoconstitucionalista o pospositivista, etc., ¿no? Pero independientemente de esas etiquetas, lo importante aquí es que el derecho penal posmoderno, o en todo caso las exigencias de modernidad al derecho penal, implica de que tenga presente los fenómenos sociales estructurales en sus reformas, en sus ajustes, en su política criminal. En este caso, el fenómeno social estructural sería el género. Para pasar a desarrollar de manera muy puntual estas tres legislaciones comparadas, como hemos mencionado, la legislación española, la legislación argentina y en el caso peruano, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En estas tres legislaciones que lo vamos a abordar desde una perspectiva histórica, ¿sí? Entender que la valoración del rol de la mujer en los códigos penales siempre ha sido dada no por el hecho de la infracción al tipo penal, ¿sí? O en todo caso el quebrantamiento a un orden social normativo, sino más bien se venía dando a razón más bien del quebrantamiento de su rol social atribuido en la sociedad a razón de su género, ¿no? A razón de su, pues, como mujer lo que correspondía en aquel entonces, en aquel momento, en aquella circunstancia histórica, lo que tenía que hacer. Si quebrantaba dicho rol social, pues se consideraba de alguna otra manera un delito. Y ahí viene justamente estas grandes, de pronto, discriminaciones, etcétera, de lo que ya vamos a ver. Dicho esto, empezaríamos con lo primero, que sería el tema del derecho penal español. Con el tema del derecho penal español tenemos el artículo 428 del Código Penal de 1949 que estuvo en vigor hasta 1963. Este artículo básicamente otorgaba una licencia para matar al esposo que encontraba a su esposa teniendo relaciones sexuales con el amante, para decirlo propiamente, y esta licencia de matar que se le confería al esposo consistía en que podría cometer un homicidio contra la esposa o ambos, o en todo caso causarle lesiones. Y inclusive estas dos acciones de cometer este homicidio, causarle lesiones, estaría exento de responsabilidad penal porque lo que se estaba viendo ahí era un tema de adulterio. La pregunta sería es que si el Código Penal español de 1949 comprendía la misma regla de igualdad para la mujer, es decir, si es que la mujer encontraba al esposo en una cuestión de adulterio, también se le facultaba esta licencia de poder matar o lesionar al esposo y al amante, pues en realidad no. Si es que la mujer cometía si es que la mujer cometía este homicidio contra el esposo, pues básicamente era sancionada, cometía el delito del homicidio como un delito general. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí es básicamente cómo es que el sistema penal español trata a la mujer según un rol social bastante canónico, bastante conservador, según las reglas
de aquel entonces católicas, normativas, instituidas a razón de su cuestión cultural netamente, ¿no? En la legislación del Código Penal de la Nación de Argentina, en el artículo 132, este Código Penal de la Nación Argentina que se dio antes de la reforma de 1999, tiene algo bastante interesante y de pronto un poco más fuerte que la primera legislación mencionada, la del Código Penal español, y me permito darle lectura que es muy corto. Dice: en los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonestos de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casara con la ofendida, prestando ella su consentimiento después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro. Es decir, cualquiera de los delitos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer quedaría exento de culpa penal si es que esta persona, el varón, se casara con esta mujer. Lo que vemos aquí es el tratamiento del sistema penal hacia la mujer como un tema de cosificación, como un tema de disponibilidad, como un tema de transacción, si es que se dan determinadas condiciones patrimoniales, determinadas condiciones que marca el tipo penal. Entonces, y si avanzamos un poco más ya para el caso penal peruano, y que quizás acá cabe hacer un tema bastante importante, a modo de paréntesis muy corto, es que los códigos penales de raíz romano-germánico, para el abordamiento desde una perspectiva histórica, trae consigo como punto central la evaluación del adulterio. Y es que a partir del adulterio en los sistemas penales nos permite entender como un eje o como una bisagra pertinente en analizar en cuánto hemos avanzado o retrocedido en la comprensión de este fenómeno social estructural como es la cuestión del género o de la mujer. Bien, entonces cierro paréntesis. En el caso peruano tenemos de pronto varios ejemplos, ¿sí? Pero quizás cabe destacar una importante anécdota, un importante suceso histórico que quizás, si me lo permiten, voy a publicar en alguno de los comentarios el link de la sentencia. Me refiero a la sentencia que dio el juez López Albújar en 1917 y que, por cierto, aparte de ser abogado y juez, fue uno de los grandes escritores, literatos que encumbró la cultura indigenista en América Latina. Entonces, ¿qué tiene que ver con este tema de López Albújar? Básicamente cuando está en la magistratura peruana, ¿sí? La magistratura judicial impartiendo justicia, pues se le suspende de sus funciones a razón de haber cometido supuestamente cometer el delito de prevaricato, a razón de haber incumplido la aplicación del artículo 264 del Código Penal peruano de 1862. ¿Qué es lo que indicaba este artículo? Lo siguiente: la mujer que cometa adulterio será castigada con reclusión en segundo grado, el codelincuente sufrirá un confinamiento en el mismo grado. Independientemente del tratamiento penal, cabe rescatar el razonamiento judicial que efectuó el juez López Albújar en este caso de adulterio que llegó a sus manos. Inaplica este artículo 264 por dos consideraciones que me parece, en el criterio personal, importantes y que debemos recordar hasta el día de hoy, ¿no? La primera es que el sistema penal, a entender del juez López Albújar, o en todo caso el derecho penal, el sistema penal, debe atender a todo lo que quebrante un orden social, a lo que realmente asuma trascendencia jurídica para el tema penal o para el sistema penal. No todas las conductas que acometa el ser humano en una cuestión privada puede evaluar el sistema penal o en todo caso reaccionar de manera represiva o punible frente a ellas. Y esto permite justamente el segundo punto, por la cual inaplica el artículo 264 del Código Penal peruano de 1862, que entiende el juez
que el adulterio, ¿sí?, se puede superar a razón de dos cuestiones. La primera es justamente superándola mediante el ejercicio práctico de los valores del perdón y el entendimiento. Coloquemos entre comillas el entendimiento, pero en todo caso el ejercicio del perdón en el matrimonio. Perfecto. Si esto no llegara a funcionar, se tiene la vía justamente que al día de hoy conocemos como el tema civil, ¿no? La separación de la pareja, el divorcio, etc. Lo que quiere dar a entender el juez a través de este último criterio es justamente el principio que de pronto hemos olvidado que el sistema penal tiene, que es el principio de última ratio. No podemos seguir pensando que el derecho penal es la panacea, la solución de todos los problemas sociales que tenemos. El sistema penal está abocado, a razón de su naturaleza, como es el control social, entender que las conductas que demanden una exigencia prioritaria, una trascendencia jurídica importante para el orden estatal, es ahí donde tiene que tallar el sistema penal, no en todas las cuestiones de actividad cotidiana, puesto que hay otras vías de pronto un poco más humanas, creo yo, antes de recurrir a un conflicto judicial. Entonces, estas tres legislaciones, tanto española, argentina y peruana, y seguramente entre otras que abordan sobre el adulterio y este alejamiento al tema de la mujer, del género, en la normativa penal, y que esto al día de hoy pues podemos ver en nuestros propios sistemas penales que ha ido mejorando conforme a la producción normativa o a la interpretación, y que si bien es cierto estos esfuerzos en el sistema penal no resultan de pronto tan efectivos al día de hoy, puesto que seguimos teniendo un alto índice de feminicidio, un alto índice de violencia contra la mujer, etc. Eso no quiere decir de que perdamos el foco, que perdamos el faro en las reformas o ajustes que se tiene que hacer a los ordenamientos penales, ¿no? Sino todo por el contrario, se tiene que tener en consideración este problema estructural de la mujer, del género, en estas reformas y ajustes, toda vez pensando que es una mujer que se encuentra en una posición social que se desarrolla digamos, con un tratamiento de derechos fundamentales diferenciados, pero también con una gran capacidad de decisión. Bien. Hasta aquí, pues, podemos hacer estas reflexiones de las implicancias del tema del género en el sistema penal, y que de pronto cabe hacer una salvedad o en todo caso a modo de complementar de que las implicancias del género no únicamente se ha visto de pronto como agente transformador del sistema penal, sino también del sistema constitucional, ¿no? Recientemente en el caso peruano se ha dado o ha recaído en el expediente 03378-2019, dada por el Tribunal Constitucional peruano, el cual trata sobre un recurso de agravio constitucional, conocida como RAC, y en la cual el Tribunal Constitucional concluye de que las medidas de protección dadas en el marco de violencia de género o violencia contra la mujer son constitucionales. La pregunta que lleva a cabo, o en todo caso que trae consigo el demandante al Tribunal Constitucional peruano, es preguntarnos si se puede ver vulnerado el derecho a la defensa cuando no se le permite oír al denunciado antes de imponerle una determinada medida de protección. En las diversas apreciaciones que puede tener el Tribunal Constitucional, independientemente a criterio personal, pues hay algunas críticas que hacerlo, traigo a colación este caso para hacerles ver de que las implicancias del género también afectan, o en todo caso también llegan a transformar al sistema constitucional, no únicamente en su sistema normativo, sino también en su lenguaje interpretativo. Esto tiene que ver mucho con el lenguaje interpretativo. Bien, hasta aquí es algunas cuestiones que he querido compartir con ustedes respecto a las implicancias del género al sistema penal
Espero que resulte de utilidad en sus investigaciones, o en todo caso que inicien algunos puntos de investigaciones a razón de los libros dados, etcétera. No antes de despedirme, desearles mis mayores deseos de bienestar, esperanza en estos tiempos difíciles de COVID-19. Pues siempre pensemos en las personas que hemos amado durante nuestra vida, en las personas que vamos a seguir amando durante mucho tiempo, y pues si tenemos la posibilidad de estar con aquellas personas queridas al día de hoy, pues aprovechemos ese tiempo al máximo para luego quizás nuestros quehaceres en un futuro no nos permite hacerlo de manera tan cotidiana. De mi parte, nuevamente reiterar mi gratitud a Latin Juris por esta oportunidad, desearles los mayores éxitos, a ustedes por seguir conectados a este espacio académico, creo yo, bastante importante. Desde ya, desde Perú, Juan Alberto Castañeda Méndez, un gran abrazo y bueno, quedo atento a sus comentarios, preguntas que encantado de la vida pues los voy a absolver. Un gran abrazo y mi enhorabuena por los 3 años de Latin Juris.